Sabinosa yacía envuelta en una capa de silencio. Su paisaje nevado resonaba con los susurros de antiguas leyendas. Samuel Evergreen, marcado por décadas de soledad, se embarcó en su misión anual de desenterrar la magia de la Navidad que yacía sepultada en su corazón. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para asegurarte de que no pierdas ninguno de nuestros vídeos. La casa de Samuel se alzaba como un faro de nostalgia en medio de la tranquila oscuridad de Sabinosa. Luces titilantes adornaban cada rincón de la fachada, lanzando destellos intermitentes sobre la nieve recién caída. Un árbol de Navidad majestuoso se erguía en el centro del patio, sus ramas pesadas con adornos centelleantes que susurraban cuentos de días más felices. El pueblo, ajeno a la renovada energía de Samuel, continuaba con sus costumbres inmutables. El abeto navideño en la plaza principal irradiaba un resplandor que contrastaba con las calles oscuras. Pero, a pesar de las tradiciones arraigadas, una sombra se cernía sobre Sabinosa, como si el pasado hubiera tejido hilos invisibles entre las casas de madera y las montañas que las rodeaban. En la víspera de Navidad, Samuel, envuelto en su abrigo pesado, recorría las calles vacías. Las luces de las linternas de gas titilaban, lanzando sombras danzantes en las paredes de las casas. Mientras avanzaba, una sensación inquietante se apoderaba de él, como si los susurros del viento llevaran consigo ecos de risas olvidadas. Al llegar a la plaza principal, Samuel se detuvo frente al abeto iluminado. Recordó las risas de sus hijos, las canciones alegres que resonaban en su hogar. Pero en lugar de encontrar consuelo en estos recuerdos, la nostalgia le pesaba como una losa. Samuel Evergreen, una voz susurró desde las sombras, una voz que parecía resonar desde lo más profundo de los siglos. Samuel se estremeció, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de la fuente. Solo la quietud de la noche le respondió. Decidido a sacudirse la sensación de malestar, Samuel regresó a su casa, cerrando la puerta detrás de él. La chimenea crepitaba, arrojando destellos de luz sobre las paredes. Sin embargo, incluso en el calor de su hogar, una sombra invisible persistía. La noche avanzó, y Sabinosa se sumió en un silencio sepulcral. Samuel, incapaz de conciliar el sueño, paseó por su casa en busca de respuestas. Cada crujido de la madera resonaba como un eco de las risas que alguna vez llenaron los pasillos. Al amanecer, Samuel se encontró frente a su árbol de Navidad, contemplando las luces que parpadeaban en un patrón misterioso. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando notó que los adornos emitían destellos en respuesta a sus pensamientos más profundos, como si la magia de la Navidad se hubiera manifestado en formas incomprensibles. El día siguiente, las sombras de la noche persistieron. Samuel, obsesionado por el misterio que envolvía su hogar, exploró los confines de Sabinosa. Con cada paso, las leyendas locales cobraban vida. Susurros de espíritus errantes, sombras que se deslizaban entre los árboles y el eco lejano de risas infantiles. El aislamiento de Sabinosa, en lugar de ofrecer refugio, amplificaba la presencia de lo sobrenatural. Cautivo en un mundo donde las líneas entre lo real y lo imaginario se desdibujaban, Samuel se encontró atrapado en un torbellino de visiones fantasmales. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en respuesta a sus emociones, susurros ininteligibles llenaban el aire y sombras danzaban en las esquinas de su visión. Sabinosa, envuelta en su manto de aislamiento, parecía ser testigo de la batalla interna de Samuel con los fantasmas de su pasado. La búsqueda de la magia perdida se tornó en una odisea hacia lo desconocido. Samuel, en su desesperación, se sumió en las leyendas de Sabinosa, buscando respuestas en los relatos de quienes habían enfrentado lo sobrenatural antes que él.
pero cada historia parecía ser solo un fragmento de un enigma más grande. Mientras la víspera de Navidad se aproximaba, Sabinosa se volvía más impenetrable. La señal de teléfono se desvanecía por completo y las luces eléctricas parpadearon una última vez antes de extinguirse. El pueblo quedó sumido en la oscuridad. Solo la luz de las linternas de gas guiaba a los habitantes a través de las sombras. Samuel, envuelto en un abrigo que apenas lo protegía del frío penetrante, avanzaba hacia la plaza principal. Las linternas de gas emitían destellos titilantes, creando sombras alargadas que parecían bailar al compás de su marcha. El árbol de Navidad, ahora más imponente que nunca en la penumbra, emanaba una luz misteriosa. Samuel se detuvo frente a él, sus ojos escudriñando las luces que destellaban en un patrón enigmático. Como si el árbol se comunicara con él de alguna manera, una revelación se gestaba en el aire gélido. La atmósfera de la antigua leyenda se apoderó de Sabinosa, donde las tradiciones ancestrales y lo sobrenatural se entrelazaban en un abrazo eterno. Y Samuel Evergreen, con su deseo inquebrantable de redescubrir la magia navideña, se encontraba en el centro de este torbellino de misterios, enfrentando los secretos enterrados bajo la nieve y las sombras. La noche de Navidad descendió sobre Sabinosa, sumiendo el pueblo en una oscuridad densa y palpable. De repente, una risa resonó en la quietud de la noche, una risa que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. Samuel giró bruscamente, buscando la fuente de este sonido desgarrador. Las sombras danzaban entre los edificios silenciosos y una figura borrosa se deslizaba por las callejuelas adoquinadas. «¿Quién está ahí?», exclamó Samuel, su voz temblorosa cortando el silencio. Pero la risa persistía, envolviéndolo como una sutil melodía de desesperación. La figura fantasmagórica se materializó lentamente, revelando contornos familiares. Era la sombra de su esposa, con sus ojos cálidos y su risa contagiosa. Detrás de ella, los perfiles de sus hijos se manifestaron, sus risas infantiles resonando en el aire. Samuel, atónito, extendió las manos hacia ellos, pero las sombras se desvanecieron como humo entre sus dedos. Un ciclo donde las festividades no eran solo celebraciones temporales, sino puertas dimensionales que se abrían para permitir que las almas perdidas se mezclaran con el tejido del tiempo. Samuel, el custodio involuntario de esta tradición ancestral, se dio cuenta de que su búsqueda de la magia navideña no solo estaba relacionada con su propio anhelo, sino con la necesidad de reconciliar a aquellos que habían partido prematuramente. La plaza principal ahora estaba iluminada por una luz sobrenatural, revelando rostros fantasmales que parecían habitar en los pliegues del tiempo. Samuel, incapaz de contener la emoción, se arrodilló en la nieve, sus lágrimas mezclándose con los copos que caían lentamente. A medida que la revelación se apoderaba de él, los acontecimientos se precipitaban. Las sombras se transformaban en recuerdos y Sabinosa se convertía en un escenario donde las almas perdidas podían tejer su narrativa una vez más. La conexión entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba, y Samuel Evergreen, el arquitecto de esta danza entre realidades, se veía atrapado en un juego de luces y sombras. En el punto álgido de la noche, cuando la línea entre el pasado y el presente se volvía efímera, una voz resonó en la mente de Samuel. Una voz ancestral, llena de sabiduría y melancolía, habló de la naturaleza cíclica de la Navidad en Sabinosa. Con esta revelación, Sabinosa se sumió en un silencio profundo. Las sombras se retiraron, dejando a Samuel solo en la plaza principal. Las luces del árbol de Navidad titilaron una última vez antes de extinguirse, sumiendo el pueblo en la oscuridad. La próxima víspera de Navidad, Sabinosa se prepararía para el siguiente ciclo de la danza entre dimensiones, donde los vivos y los muertos compartirían un breve momento de comunión. Samuel, marcado por la experiencia, se convertiría en el guía de esta travesía,
explorando los límites de la realidad y lo sobrenatural en busca de respuestas más profundas. El aislamiento de Sabinosa, su conexión con las tradiciones y lo sobrenatural, lo convertirían en un escenario perfecto para un relato en el que los límites de la realidad se desdibujan y donde la magia y el misterio de la Navidad toman formas inesperadas. Con la revelación de la conexión entre los mundos, Sabinosa se hundió en un silencio que resonaba con la solemnidad de la verdad recién descubierta. Samuel, arrodillado en la plaza principal, sintió cómo las últimas notas de la melodía ancestral se desvanecían en la noche. La nevada persistente cubría su figura solitaria mientras asimilaba el peso de su papel en el ciclo sin fin de la Navidad en Sabinosa. En los días que siguieron, Samuel se convirtió en un hombre transformado. Su rostro, antes marcado por la tristeza, ahora reflejaba una mezcla de asombro y aceptación. La luz de la comprensión iluminó sus ojos cansados, mientras se sumergía en el estudio de las antiguas leyendas y rituales que gobernaban su pueblo. Sabinosa, ajena al despertar de Samuel, continuaba con su vida cotidiana sin percatarse del cambio que se gestaba en su corazón. Las tradiciones se mantenían intactas, las linternas de gas iluminaban las calles y el aislamiento geográfico del pueblo seguía siendo su escudo contra el mundo exterior. La víspera de Navidad llegó de nuevo y Sabinosa se sumió en una anticipación silenciosa. Samuel, ahora imbuido con el conocimiento de la conexión entre los mundos, se preparó para guiar a las almas perdidas a través de la danza interdimensional. El árbol de Navidad se erigió una vez más en el centro de la plaza, pero esta vez las luces parecían resplandecer con una energía ancestral. A medida que la noche avanzaba, las sombras comenzaron a danzar en los rincones de Sabinosa. Samuel, siguiendo el ritmo de la antigua melodía en su mente, se adentró en la nieve, convocando a las almas errantes a unirse al ciclo. Las risas de sus seres queridos fallecidos resonaron en el aire, mezclándose con las voces de aquellos que, a lo largo de los años, habían compartido el mismo destino. El pueblo se volvió testigo de una danza etérea, donde las luces del árbol de Navidad guiaban a las almas a través de la bruma entre dimensiones. Sabinosa, sumida en el misterio de la Navidad, se convirtió en el epicentro de la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mientras Samuel dirigía la danza, una figura se destacó entre las sombras, una presencia antigua que observaba con ojos sabios y compasivos. La voz ancestral resonó nuevamente en la mente de Samuel, revelando la verdadera naturaleza de su papel como guardián de la Navidad en Sabinosa. La figura se acercó a Samuel, tocando su hombro con una mano etérea. «Eres el hilo que une las dos realidades», susurró la voz, llevando consigo la melancolía de siglos pasados. «Tu corazón es el faro que guía a las almas perdidas. Pero recuerda, cada ciclo tiene su precio». La figura se desvaneció en la neblina, dejando a Samuel con una comprensión más profunda y una carga más pesada. A medida que la danza continuaba, las luces del árbol de Navidad parpadearon en un patrón complejo, revelando la complejidad de la red que Samuel tejía entre los mundos. El ciclo de la Navidad en Sabinosa persistiría, una danza eterna entre lo tangible y lo etéreo. Samuel Evergreen, ahora abrazado por el conocimiento, seguiría desempeñando su papel como guardián de esta tradición única, enfrentándose a los misterios y maravillas que la temporada navideña traía consigo. Sabinosa, envuelta en su aislamiento y en las tradiciones ancestrales, se convertía en un testimonio silente de un mundo donde los límites entre lo conocido y lo desconocido se desvanecían, y la magia de la Navidad tomaba formas inesperadas en cada ciclo. La historia de Samuel Evergreen y su conexión con lo sobrenatural continuaría desarrollándose en las vísperas de Navidad venideras, explorando los límites de la realidad y revelando los secretos más profundos de Sabinosa.
La mañana después de la enigmática víspera de Navidad, Samuel Evergreen despertó con una sensación de renovación. La nevada cubría Sabinosa con una manta de pureza y el sol, tímidamente, comenzaba a filtrarse entre las nubes. El pueblo, sin saber completamente lo que había ocurrido la noche anterior, emanaba una calma sobrenatural. Samuel, con la mirada fija en el árbol de Navidad, ahora despojado de luces y adornos, reflexionó sobre la carga que llevaba como guardián de la conexión entre los mundos. Los acontecimientos de la víspera de Navidad resonaban en su memoria y el conocimiento adquirido le daba una perspectiva única sobre la vida en Sabinosa. A medida que los días avanzaban, Samuel se encontró inmerso en el papel de guía entre las dimensiones. Comprendía mejor las señales de las almas perdidas y aprendía a interpretar las luces del árbol de Navidad como un lenguaje ancestral. Sabinosa, ajena a los secretos que se revelaban, continuaba su ritmo tranquilo, sus habitantes abrazando las tradiciones con devoción renovada. La llegada de la siguiente víspera de Navidad suscitó una mezcla de anticipación y solemnidad en Sabinosa. Samuel, con una sabiduría que iba más allá de su edad aparente, dirigió la preparación del árbol y la plaza principal para la danza interdimensional. Los habitantes, aunque inconscientes de la verdad detrás de la ceremonia, seguían las indicaciones de Samuel con una confianza instintiva. Cuando la noche cayó sobre Sabinosa, la plaza principal se iluminó nuevamente con la luz mágica del árbol de Navidad. Samuel, con los ojos cerrados, se sumergió en la melodía ancestral que resonaba en su mente. Las sombras comenzaron a danzar y las almas perdidas emergieron de la neblina, listas para participar en la danza entre mundos. Mientras Samuel dirigía la ceremonia con una gracia adquirida a lo largo de los años, la figura sabia que lo había visitado la noche anterior observaba desde las sombras. La voz ancestral, suave como el susurro del viento entre los árboles, resonó nuevamente en la mente de Samuel. «Tu corazón es la brújula que guía a estas almas perdidas», dijo la figura. «Pero, recuerda, la conexión entre los mundos es frágil. La magia de la Navidad es un lazo que se entrelaza entre la realidad y lo etéreo. El precio que pagas es la carga de la soledad, la sabiduría que llevas contigo». Con estas palabras, la figura se desvaneció, y Samuel Evergreen, después de décadas de ser el guardián de la Navidad, se sumió en un sueño sereno. Sabinosa, ahora libre de las ataduras de la conexión entre los mundos, quedó envuelta en la tranquilidad de la noche. Las vísperas de Navidad que siguieron en Sabinosa perdieron la magia que Samuel había tejido con tanto cuidado. Sin embargo, el pueblo recordaba a su protector con gratitud y respeto. Las tradiciones continuaron, aunque la conexión con lo sobrenatural se desvaneció. Sabinosa, con sus montañas cubiertas de nieve y su atmósfera única, siguió siendo un lugar de encanto y misterio. La historia de Samuel se convirtió en una leyenda contada por generaciones, recordando a aquel hombre que, con su corazón noble y su sabiduría, había mantenido viva la magia de la Navidad en el aislado pueblo. Y así, Sabinosa continuó su existencia tranquila, envuelta en la tradición y el recuerdo de una época en la que la magia de la Navidad se manifestaba de manera única gracias al esfuerzo de un hombre cuyo legado perduraba en cada rincón de las montañas nevadas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del vídeo. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like, para que sepa que mi trabajo te ha gustado. Buenas noches y hasta la próxima.